Como tu siervo, Señor, y obro conforme a tu perfecta voluntad, llevando tu santa palabra, que la palabra de Dios corre, Señor, glorificada. Cristo Jesús, aleluya. Podemos sentarnos, retornamos al Evangelio según Mateo 20. Ya hoy nos dirigimos al versículo 29 al 34. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, sermón de abril 7 de 2019. Leemos la santa palabra de Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34. Por favor, con honor al Señor, con gran respeto, con gran gozo, una palabra que nos estimula a la fe y a las buenas obras. Dice el Señor Dios en el Evangelio de Mateo 20, 29 al 33. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y lo llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Palabra de Dios. Amén. Este pasaje es realmente muy hermoso. Es un pasaje impactante. Ya lo hemos meditado en el Evangelio según San Lucas, porque es un pasaje, es una historia que no está repetida en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Allí está este texto, está esta historia de los dos ciegos sanados por el Señor Jesús en Jericó. Y por ejemplo en Lucas ya nos dice el nombre de uno de los dos ciegos, que se llamaba Bartimeo, o sea, el hijo de Timeo. Y cuando el Señor repite algo, recordamos que es muy importante. No es cualquier cosa, esto no es una sencilla historia. Es una historia que nos debe impactar, porque esta historia nos habla de la obra de Cristo, nos habla del poder de Cristo, nos habla de la misericordia de Cristo. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo es invariable, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo mismo que Él hizo hace 2000 años por estos dos ciegos, es lo mismo que está haciendo por ti, por mí, por nosotros, por la iglesia y aún por los incrédulos en esta tierra. Él está haciendo esto y lo hace a través de su iglesia. El pasaje no es un solo relato para escucharlo y ya, lindo relato, y sabemos su significado y todas estas cosas. No, esta historia hoy va a impactar tu vida. Y preparando el sermón, clamaba al Señor: Señor, que esta historia impacte la vida de cada creyente y transforme nuestra vida, nos lleve a unos niveles mayores de fe. Amén. Recordamos que el Evangelio, según San Mateo, enfatiza en el Señor Jesucristo como el Rey del reino de Dios. El Rey del reino de Dios. El Evangelio de Mateo presenta a Jesucristo como el Rey Mesías, el Rey para el pueblo de los judíos, pero también el Rey para la iglesia. Entonces estamos hablando de una historia en donde el Rey sana a dos ciegos, en donde el Rey muestra su poder sobre dos ciegos, pero también muestra su misericordia sobre los dos ciegos. Y bajo esta perspectiva de Jesucristo como el Rey sanando a los dos ciegos, vamos a contemplar, o vamos a meditar en este sermón, y vamos a contemplar tres aspectos en los que he dividido el pasaje. En el primer aspecto tenemos el sentido clamor al Rey Jesús. El sentido clamor al Rey Jesús. En segundo lugar, veremos la misericordiosa atención del Rey Jesús. Y en tercer lugar, veremos el gran poder y la victoria del Rey Jesús. Entramos pues a mirar el primer aspecto, y es el sentido clamor al Rey Jesús. Versículo 29 al 31.
una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud lo reprendía para que se callara, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ahora, como es obligatorio en la meditación de la palabra, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, debemos darle la interpretación correcta. Y para interpretarlo correctamente, debemos irnos al tiempo. ¿Qué estaba pasando allí? El Señor Jesús está viviendo los últimos días de su ministerio terrenal. Él iba de Galilea al norte, y fue por el lado del río Jordán, y empezaba a subir a Jerusalén. ¿Y a qué subía a Jerusalén? Era la fiesta de la Pascua. Era la fiesta de la Pascua. Pero el Señor Jesús había adquirido una gran fama. Él tuvo 2 años y medio de fama. Entonces, la gente lo seguía. Muy seguramente algunos pensaban que en esa fiesta de la Pascua, conectando, porque nosotros tenemos esa idea siempre de conectar las cosas, ellos decían: bueno, aquí se celebra la Pascua, y en la Pascua es la liberación de Israel del pueblo de la esclavitud de Egipto. De pronto, este rey Mesías viene a liberarnos de la bota romana, y algo espectacular y grandioso va a suceder en esta Pascua. A lo mejor todo el pueblo proclama a este Jesús como el rey de Israel. Bueno, en realidad ellos sí tenían algo de razón cuando pensaban que algo espectacular iba a suceder, pero no era la forma como ellos lo pensaban. El Señor Jesús iba a cumplir su cita con la cruz, y por ello, por aquella expectativa que tenía la gente, las multitudes lo seguían. Recordamos que en el texto anterior el Señor Jesús había discutido, del 20 al 28, el Señor Jesús había discutido con Salomé y sus 2 hijitos, los preciosos hermanos Juan, el hijo del trueno, y Santiago, Juan y Santiago, los hijos del trueno. Habían discutido acerca de los dos, querían el puesto, uno a la derecha y otro a la izquierda, puestos prominentes. Ya recordamos ello, y el Señor Jesús concluye diciéndole: no busquen esos puestos, busquen el servicio, porque el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Bueno, eso posiblemente fue la tarde del día anterior, pero luego el Señor Jesús y toda la caravana, todos los peregrinos que iban con el Señor Jesús, entraron a la ciudad de Jericó. Era casi que una parada obligatoria, porque de Jericó a Jerusalén todavía quedaba un día de jornada. Entonces muy seguramente ellos, muy seguramente no, sino que el texto en Lucas nos lo dice, cómo él entró a la ciudad de Jerusalén en medio de la multitud, en Jericó, y allí también salió la multitud a ver al Señor Jesús. Y dentro de esa multitud, ¿se acuerdan quién salió? Zaqueo, el publicano. Y él se subió allá a un arbolito a esconderse del Señor Jesús. Quería verlo, pero no quería que el Señor Jesús lo viera. Bueno, ya sabemos el relato. El Señor Jesús pasó la noche allá en la casa de Zaqueo, el publicano. Y posiblemente en la mañana se levantaron y toda la gente salió para la ciudad, salió de Jericó para ir a Jerusalén. Tenían un día de jornada por delante, y estaba en esto cuando una salidita del pueblo, de la ciudad, salidita de la ciudad, salen dos ciegos. Vamos, ellos salen y claman por un milagro, y el Señor les hace el milagro. Pero veamos 2 aspectos relacionados con el milagro que vamos a considerar en todo el sermón. El primero es que el Señor Jesús subía a Jerusalén, y esa era la última vez que él iba a subir a Jerusalén.
porque en Jerusalén iba a librar la gran batalla del rey. Allí, en esa Pascua, ¿se acuerdan? La Pascua nos recuerda la liberación de Egipto, la liberación de Israel de Egipto. Pero aquella Pascua en la que el Señor Jesús es crucificado nos recuerda la liberación de la iglesia de la esclavitud del pecado. El Señor Jesús iba a librar la batalla final, la batalla del cumplimiento de la profecía del protoevangelio en Génesis 3:15, que dice que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¡Wow! El Señor Jesucristo iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a librar la gran batalla. Entonces, aquel milagro estaba anunciando el poder de Cristo, venciendo las tinieblas. Pero en segundo lugar, este texto es continuación del versículo 28, donde el Señor dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Vemos que la atención a estos dos ciegos es un ejemplo práctico de lo enseñado. Es un ejemplo práctico. Entonces vemos dos aspectos. En primer lugar, vemos la batalla final, la victoria absoluta de nuestro Señor, pero en segundo vemos el servicio, la misericordia. El versículo 30 dice que dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jericó era una ciudad opulenta, era un lugar en donde los ricos tenían sus mansiones. Era una ciudad bastante elegante para la época. De hecho, allí Herodes había mandado a construir su centro vacacional. Allí estaba el castillo de verano, la fortaleza de verano, donde Herodes iba a pasar sus vacaciones. Pero mira, en medio de tanta opulencia hay dos ciegos, miserables. Ellos pedían limosna. ¿Por qué eran miserables? Habían sido abandonados de su familia. Ni la familia los quería. Habían sido abandonados de la religión. Nadie de los fariseos, que se llamaban tan buenas personas, nadie del Sanedrín, nadie de los que tenía allí una lujosa casa, que sin duda alguna de estos judíos tenían muchas casas lujosas, se había acordado de los dos ciegos. Hoy en día pasa lo mismo con nosotros. Pobrecito el cieguito, y le damos una moneda de 1,000 pesos, si mucho. Pobrecito el cieguito, ¿no? Pues esta gente ni recibía al pobrecito el cieguito. Dice la historia que había gente tan mala, que les echaba ascuas de fuego, tizones encendidos a donde ellos recogían la limosna y se lo echaban ahí. Y claro, aquellos ciegos, o los ciegos, mandaban la mano y lo primero que hacían era quemarse. Ellos también andaban llegados. Mira, esa era la terrible maldad en que ellos vivían. Una ciudad tan opulenta, una ciudad tan rica, con tanta miseria. Olvidados de su familia, olvidados de la religión, pero también olvidados del Estado. El Estado no se acordaba de ellos, no los sostenía. Los romanos, con tanto dinero, con tanta opulencia, no los sostenían. Ahora, ¿qué nos habla esto? Nos habla de la miseria humana. Estos dos cieguitos representan a toda la humanidad, la pobreza, la miserableza en que el hombre caído en pecado vive. La humanidad sin Dios es una humanidad ciega, es una humanidad miserable, viviendo de las migajas. Es una humanidad sufriente, es una humanidad esclavizada por el pecado. Y lo peor, es una humanidad sin esperanzas. Esto es lo que representan estos dos ciegos en la sociedad del siglo XXI. Y eso puede estar hablando aún de ti, o aún de tu familia que aún no ha creído en Jesucristo el Señor. Viven vidas de ciegos, pidiendo limosna, vidas miserables.
expuestos a toda clase de sufrimiento y esclavizados por el pecado. Aquellos ciegos habían perdido sus esperanzas. Pero de repente, como sucede en las cosas del Señor, a mí me gusta cuando la Biblia frecuentemente nos habla y de repente, el Señor aparece de repente. De repente aparece el Señor y este cuadro dramático se cambia. De repente escuchan un gran murmullo. Gentes, multitudes de gentes saliendo de Jericó, caminando, quizás seguían burros, quizás caballos, pero la gente hablando, y salían multitudes, dice el texto, que había multitudes siguiendo al Señor Jesús. Qué extraño para los hijos. Ellos habían vivido en Jericó quién sabe cuánto tiempo, habían estado recibiendo las limosnas de los ricos quién sabe cuánto tiempo. Era costumbre de ellos oír, pero esta fiesta de Pascua era una fiesta diferente. Venía una gran multitud de gente, el murmullo era grande y ellos escucharon. No era común que para esa fiesta subiera tanta gente. Entonces de pronto surge la pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué este bullicio? ¿Por qué esta laraca? Y alguien les dirá, Jesús, el Maestro, viene. ¿Cómo? Jesús, el Maestro, el ya muy famoso Maestro de Galilea, subía a la fiesta. Subía entre los peregrinos, subía a la fiesta. ¡Oh, qué gran oportunidad era para ellos! ¡Qué gran oportunidad! En medio de su ceguera y en medio de su limitación física y no teniendo quizás un familiar que lo llevara allí al norte, a Galilea, a Capernaum o alguno de los lugares por donde el Señor Jesús se había movido poderosamente, quizás ellos habían oído hablar del Señor Jesús, pero no habían podido ir a Él. ¡Wow! ¡Qué oportunidad tan grande! Viene el Señor Jesús. Estaba pasando a su lado. Y este era un privilegio que no se podía perder. Pero además, era su última oportunidad. No iba a haber otra. No había otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús jamás volvería a pasar por Jericó. Él iba para la cruz, iba a morir. No iba a volver a pasar por Jericó. Era la última oportunidad. Y aquí tenemos que ver la oportunidad del Señor Jesús. ¿Cuántas veces pasa el Señor Jesús? Viene por nuestro camino. Y es la última oportunidad. Última oportunidad para arrepentirte. Última oportunidad para orar. Última oportunidad para predicar el Evangelio. Es el tiempo de la oportunidad del Señor Jesucristo. Esto es aplicable en nuestras vidas hoy. El Señor Jesús es el Dios de las oportunidades. El Rey venía dándole una oportunidad. Él sabía desde el Eterno que aquellos dos ciegos estaban allí y que necesitaban del Señor para ser sanos. Era la oportunidad de ellos. Por eso ellos, llenos de fe, lanzan un sentido clamor y dicen, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero ¿qué sucedió? Las gentes los quisieron callar. ¡Hey, ciegos, cállense! ¡No molesten al Señor! Estos ciegos inmundos, zarrapastrosos, limitados, ¿cómo van a molestar al Maestro? Así es nuestro problema con la fe. Estos ciegos tenían fe. Por la fe lanzaron ese sentido clamor. Miren, lo dice el mismo clamor, Señor. Ellos tenían fe en que Jesús es el Señor. Oiga, muchos cristianos de nuestro tiempo todavía no tienen la fe de que Jesús es el Señor. No se han rendido al señorío de Cristo y viven sus vidas mundanalmente. Creo que ya nos hablaron de eso en el último mes. No se han rendido a Cristo como su Señor. Lo quieren como Salvador. Lo quieren como bendecidor, como que nos beneficie. Pero cuando venga a señorar, no quiero dejar mi pecado.
no quiero obedecer al Señor. Yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Cierto? Pero aquellos vieron que Jesús era el Señor y eran ciegos. Oiga, para que vean. Eran ciegos. Y lo vieron. Como Señor. Pero no solamente como Señor. También lo vieron como Salvador, como Mesías, porque dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Y ahorita vamos a ver qué significa ese Jesús, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Entonces, aquellas personas dijeron: no, pues tú eres el maestro. A lo mejor ellos también tenían afán. Vamos tarde, mira, tenemos solamente un día para llegar a Jerusalén. Si lo retrasamos con este par de ciegos, vamos a llegar tarde, después de las 6, y no encontramos hospedaje. O no vamos a encontrar el restaurante abierto. ¿Qué vamos a hacer? No molesta al maestro, pero estos dos ciegos tenían fe y llamaron al Señor por ese nombre tan especial, Hijo de David, y lo volvieron a llamar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos gritaron con más ímpetu: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos, en medio de su ceguera, fueron iluminados por el Espíritu Santo acerca de la realidad de Jesús como el Mesías. Los ciegos vieron lo que los que ven no pudieron ver, y esta es la fe. Ellos hicieron un gran clamor de fe. Un gran clamor de fe. Hoy alguien me estaba comentando y agradeciendo por las oraciones, porque había visto oraciones contestadas. Y es lindo, hermanos. Nosotros somos muy buenos para pedir: ay, pastor, ora por mí, que estoy, ay, que mira que no sé qué, y mira que me duele, y mira que me van a internar en el hospital. Para eso somos buenos. Pero pocas veces venimos y decimos: pastor, gloria a Dios, el Señor contestó las oraciones. Oye, esta hermana vino: pastor, el Señor contestó las oraciones. Y le dije: hermana, me dijo: gracias por sus muchas oraciones, porque ustedes, yo sé que ustedes oraron mucho. Le dije: no, nosotros no oramos lo suficiente, nos faltó. Le dijo: sí, pero el Señor les contestó, y aleluya, esa es nuestra fe. Por eso nosotros necesitamos clamar con fe. ¡Oh, Jesús, nuestro Redentor! A ti clamamos. Sé propicio en nuestra vida. Así como los dos ciegos clamaron con fe, nosotros debemos clamar con fe. Otra cosa que nos debe hacer pensar es que ¿qué unía a estos dos ciegos? Yo digo: Jesús, Hijo de David, tenga misericordia de mí. Pero ¿qué tal otro con un vozarrón así como el mío? A ver, Juan David, únete a mí con un grito así: Jesús, Hijo de David, pero duro: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! Eso tiene que retumbar. Eso suena, eso que no son pasitos. Yo sé que él grita más duro. Los dos se unieron para gritar. Los dos se fortalecieron en la oración. Bien ha dicho el Señor: cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, Él lo responde desde los cielos. Él dice: orad sin cesar. Y aquellos ciegos fueron incesantes en la oración. ¿En dónde fallamos nosotros muchas veces? En que no confiamos. Decimos tener fe, pero no confiamos. Desmayamos en nuestras oraciones. Faltamos a nuestra oración. No nos unimos en oraciones. Hermanos, yo a veces paso horas ahí parado, sentado frente al teléfono, mirando a ver si alguien llama. A ver si alguien me llama para pedir: pastor, ore por mí. Es que ese es mi oficio, hermanos. Ese es mi oficio. Orar por los hermanos. El Señor dice que oremos por nuestros hermanos. Si ustedes ven nuestro derrotero de oración, 2 veces por semana oramos por la lista completa de los hermanos en la iglesia. Estamos orando permanentemente. Y cuando nos llaman, inmediatamente oramos. El martes aquí siempre tenemos un espacio especial para las peticiones, ruegos
y súplicas de las necesidades de los hermanos. Una oración unánime. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la fe. No nos unimos en esa oración. Cuando sabemos que si dos o más nos ponemos de acuerdo, Él responde desde los cielos. ¿Por qué no vienes a la oración? ¿Por qué no te unes a la oración? ¿Cuántas necesidades tienes? Únete a la oración con otros hermanos. Al menos llama y pide una oración. ¿Saben una cosa? Hace algún tiempo nosotros pasábamos cada 2 meses un folletico, un formatico de oración. Y al igual que sucedió con el folleto, los formaticos de oración se terminaban en el piso, pisoteados por la gente, y 2 o 3 menos más para orar. Eso nos llenó de tristeza. Dijimos, los hermanos no necesitan oración, no lo volvimos a pasar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Por qué no nos unimos en oración? Mira, 2 ciegos se unieron y el Señor respondió. Aquellos ciegos no tenían esperanza, pero gritaron más fuerte y el Señor les escuchó. No hay otra esperanza para el pecador sufriente. No hay otra esperanza para los cristianos necesitados que clamar a Jesús, y sin duda Él nos escuchará. Y eso es lo que vemos en el segundo punto: la misericordiosa atención del Rey Jesús. Versículo 32 dice: Jesús se detuvo y lo llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Ante la algarabía de la gente, el sentido clamor de los ciegos llega a los oídos del Maestro. Podríamos pensar que Él pudo haber dicho: no son importantes, solo son un par de ciegos, no vale la pena parar para atenderlos. Pero es de la actitud necia de muchos cristianos y aún de pastores. Me da tristeza cuando esas personas me llaman. ¿Saben? Aquí llaman más de otras iglesias que de esta propia. Me da mucha tristeza cuando hermanos llaman para pedir consejería. Pastor, ¿será que usted me puede dar una consejería? Es que en nuestra iglesia, nuestro pastor está ocupado y no nos atiende. Eso me da ira santa. Y se lo he dicho a mi esposa. ¡Qué tristeza! Los pastores que hoy en día existen, a la gente no es importante. Si una persona está para suicidarse, le llama: por favor, necesito hablar con el pastor. ¿Para cuándo recibe su agenda? ¿Para mayo o para junio? No te vas a suicidar ya, necesitas una solución ya. El pastor debe estar ya. Por eso esta iglesia es 724. Pero ustedes no lo aprovechan. Cuidado. Quizás estos 2 ciegos para la gente no era importante. Quizás para los pastores del mundo moderno no eran importantes. Pero para el buen pastor Jesús sí eran importantes. El rey quería atender a sus súbditos. Para el rey era importante la necesidad del rico como del pobre, del sano como del enfermo, del pecador como del santo. Y el clamor no solamente llega a los oídos del Rey Jesús, llegó hasta lo más profundo de su corazón. Él recogió la miseria de aquellos 2 ciegos y lo llevó a su corazón. Por eso se llama misericordia. Misericordia. 2 vocablos: la miseria llevada al corazón. La miseria de aquellos hombres fue llevada al corazón. Jesús, lleno de compasión, se detuvo. Y toda la caravana se detuvo con Él. Él los había escuchado. Pero no solamente los escuchó, los atendió. Y los manda a llamar: díganle a los ciegos que vengan. Aunque todos habían desentendido de los 2 pordioseros, el rey majestuoso, el más importante de la caravana, se ocupó de ellos. Y la pregunta del Señor Jesús nos muestra el interés que el Señor Jesús tenía por la miseria que aquellos hijitos estaban viviendo. Hermanos, el Señor Jesús pudo haber resuelto el problema: Padre, sánanos, o los sano a distancia, y habían sido sanados. Pero la pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes?, nos muestra el vivo interés, no solamente de resolver el problema, no solamente de sanar una enfermedad, no solamente de suplir una necesidad. ¿Cuál era la necesidad real de ellos?
Ellos necesitaban una relación personal con Dios. Ellos necesitaban que alguien se identificara con ellos. Y allí estaba el rey, el mismísimo rey, identificándose con ellos, sufriendo con lo que ellos sufrieron. Y esa es la obra de Jesús, una relación personal, una relación significativa, una relación eterna. Y eso es lo que tú debes tener con Él. No vengas por una necesidad, no vengas por una aflicción, no vengas por un problema, no vengas por una enfermedad a Cristo. Ven porque quieres tener una relación personal con Él y Él quiere tener una relación personal contigo. Y si ya estás en la iglesia, vive tu relación personal con Cristo. Una relación significativa, la más significativa de todos. Una relación eterna. Una relación trascendental. Como creyentes en Jesús, nuestro Rey soberano, debemos tener plena confianza, certidumbre de fe, como la de aquellos dos ciegos, y saber que Cristo nos escucha, nos comprende, nos responde y actúa. Pero ¿sabes algo? Más importante, sobre todo, Él se relaciona contigo. Él no solamente te escucha una vez, te va a escuchar siempre. Él no solamente te atiende una vez, te va a entender siempre. Él no solamente te va a atender una vez, te va a atender cada vez que lo necesites. Y Él va a obrar todas las veces, porque Él es el Dios viviente. Amén. Y esa es nuestra fe. Y nuestra fe es una fe de relación. Padre, como lo orábamos en la mañana, donde yo estoy, quiero que ellos estén, para que ellos vean mi gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Relaciónate con Cristo. Finalmente vemos el gran poder y la victoria del Rey Jesús. Versículo 34. Dice: Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y los vieron. El Señor Jesús va camino del Calvario. Para muchos, la cruz, como vamos a verlo en la siguiente semana, la mal llamada Semana Santa, la cruz significa derrota. ¡Ay, pobrecito, el Señor lo crucificaron! ¡Ay, su sangrecita! ¡Ay, sus llaguitas! ¡Falso! Esto es una gran mentira de la falsa religión, de la gran ramera. La realidad es que la cruz significa la victoria. Muchos ven a Cristo muerto, pero no lo ven resucitado. En la cruz Cristo tuvo la victoria sobre el pecado, derrotó al pecado y nos libró de las cadenas del pecado. Es la victoria, pero no solamente la victoria, es la vida. ¡Ay, pero Jesús murió! Sí, Jesús murió, pero resucitó, y con su resurrección dio vida a los muertos. El camino del Señor Jesús no era un camino de tristeza, y un camino de desgracia, y un camino de derrota. El camino del Señor Jesús es el camino hacia la batalla final y hacia la victoria definitiva contra el enemigo. Ahora, la jornada es apremiante. Quizás son las 7, 8 de la mañana. Hay un día de camino por delante. Y de repente se aparecen estos dos ciegos miserables como representantes de la humanidad caída. Y el Señor Jesús iba a librar la batalla victoriosa. Pero ¿cómo decir que Jesús obtendría la victoria en la gran batalla de la cruz, pero que dejaba cautivos a los oprimidos por el diablo? ¿Por qué aquellos dos ciegos eran ciegos? Por la obra del diablo, por la obra del pecado. Y si el Señor Jesús iba a librar a los pecadores en la cruz, ¿por qué dejaba presos a merced del diablo a estos dos ciegos? No, hermanos, era necesario que Jesús también librara esa pequeña batalla contra las tinieblas. Era necesario que el Señor Jesús trajera libertad a los dos ciegos. Pero ¿sabes una cosa? Esta era una advertencia de lo que le estaba esperando al enemigo en su batalla final. Iba a ser derrotado. Y esto debe traerte a la memoria que Jesús el Señor libra tu batalla. Amén. Estamos librando nuestra batalla de la fe. Nuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente,
buscando a quien devorar. Tenemos batalla contra el pecado, tenemos batalla en las luchas de la vida diaria, tenemos batalla en las ofensas de las gentes, aún nuestros familiares queridos en contra de nosotros. ¿Y quién libra la batalla? Si Jesús libró la batalla de los dos ciegos, sin duda alguna va a librar tu batalla. ¿Qué es lo que pasa? Somos cortos de fe, hermanos. El Rey Jesús demuestra su poder con aquellos ciegos y les libra. Pero mira, el Señor Jesús solamente toca los ojos. El Señor dice que Él tocó los ojos y al instante recobraron la vista. Oh, el Señor Jesús les toca los ojos y ellos tienen la vista. Nunca antes un ciego pudo ver. Y esa era una señal del Antiguo Testamento. El cojo saltará, el ciego verá, y la lengua del mudo hablará. El cojo saltará y glorificará al Señor. Aún hoy, con los más grandes adelantos médicos, los ciegos, muy pocos ciegos reciben la visión. Esto fue un gran milagro del Señor. Y Él estaba demostrando por sus señales poderosas que Jesús es el Mesías Rey. No hay excusa para aquellos que, habiendo visto a Jesús en su poder, luego estuvieran gritando con las multitudes negligentes, se unieran a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos de esos que estaban ahí viendo el poder sanador de Jesús fueron, y 8 días después o 6 días después estaban gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale? Pero esto es también para ti. ¿Cuánto has visto del poder del Señor obrando en tu vida, en la vida de la iglesia, en la vida de otros? Vas a ser demandado si te unes a los negligentes y al igual que aquellos gritas: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Vas a ser demandado si apostatas de la santísima fe que una vez y para siempre te ha sido dada. Vas a ser demandado si te devuelves en la fe, si no confías cada día más, y por eso debes estar cada día más en la iglesia, aprendiendo más, siendo edificado en la fe, porque va a ser fortalecida tu fe. El texto también nos enseña una doctrina fundamental de la iglesia: la gracia irresistible. Los dos ciegos, al recibir el poder del Señor que sanó sus ojos, lo primero que vieron, ¿qué fue? Cuando ellos abrieron sus ojos, ¿qué fue lo primero que vieron? A Jesús. A Jesús. Y cuando ellos ven a Jesús, ¿qué hacen? Lo siguieron. Ellos vieron al Hijo de David, del cual habían oído, pero sus ojos no lo habían visto. Ahora ellos lo ven. Ellos lo vieron primero espiritualmente y luego lo ven físicamente. Y entonces siguen al Hijo de David. ¿Y por qué lo siguen? Se derritieron ante su gran amor y misericordia. Le siguieron. Y esa es la respuesta positiva al amor del Señor. Bien es cierto que el Señor dice que nadie viene a Él si el Padre no lo trae. Bien es cierto que dice ninguno viene al Padre si no es por el Señor Jesús. Ninguno por propia voluntad puede venir a Cristo. Pero cuando Cristo viene a Él y le quita la ceguera de los ojos, todos los que hemos recibido esa gracia caemos derretidos ante el gran amor del Señor. Y por ese gran amor somos combinados a seguirle todos los días de nuestra vida. Recuerda, todos los días de tu vida, que lo más importante de tu vida es seguir al Señor Jesús. Amén. Este milagro también nos debe hacer reflexionar sobre el mayor milagro del Señor: darle la vista a los ciegos espirituales, resucitar a los que están muertos en sus delitos y pecados. Ningún hombre puede ver la vida eterna si Cristo no le da la visión espiritual para que contemplen y entren en el reino de Dios, como dice Juan capítulo 3, 3 al 5. Evangelio de Juan capítulo 3, 3 al 5. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Versículo 4. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, primero hay que ver el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Cristo es el reino de Dios. Como creyentes debemos clamar para que sea Él abriendo nuestros ojos espirituales y nos permita ver cada vez mejor el reino de Dios en nuestras vidas. Y no desmayemos en seguirle todos los días de nuestra vida. ¿Amén? ¿A qué conclusiones llegamos? Una breve conclusión, y las aplicaciones ya las hemos visto a través del sermón. En cuanto a la conclusión, en este sermón el Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo como el Rey poderoso y misericordioso. Poderoso porque derrota al enemigo en todas sus manifestaciones, tanto en los ciegos como en la cruz del Calvario. Poderoso porque sana, poderoso porque liberta, pero también misericordioso, porque escucha al débil, al desvalido, porque actúa sobre el hombre en su estado de miseria causada por el pecado. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Y todo el que a mí clamare, yo no le dejaré avergonzado, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clamemos a Él todos los días de nuestra vida. Y este es un llamado para todos aquellos que aún no han creído en el Todopoderoso, en aquel Jesús, el Rey del reino de los cielos, que sanó a aquellos dos ciegos, pero no solamente los sanó, sino que los libertó de la esclavitud del pecado, sino que también los llevó a la dicha eterna. Hoy, Cristo está lleno de misericordia por ti. Si tú no has tenido esa relación personal con Cristo, corre a Él ahora mismo para que Él te demuestre su poder. Quite tu ceguera espiritual, te libre del pecado y de la muerte eterna y vengas a seguir todos los días de tu vida hasta la entrada eterna en los cielos. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo, nuestro Redentor, el que nos ha quitado la ceguera, sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Gracias, Padre, porque en este día tú has tenido amor y bondad. Hace 2000 años sanaste los ciegos, pero hoy sabemos que tú sigues sanando a estos ciegos que son nosotros, ciegos espirituales, que no alcanzamos a ver la magnitud del reino de Dios, que no alcanzamos a comprender en Cristo al Rey eterno, al Rey glorioso, al Rey de reyes y Señor de señores. Hoy hemos visto la gloria del Rey Jesús, hemos visto la misericordia del Rey Jesús. Nos hemos acordado que el Rey Jesús un día nos vio miserables como estos dos ciegos y nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos dio la luz de un nuevo día y un nuevo amanecer y una nueva vida y una nueva esperanza y un nuevo corazón, pero sobre todo un nuevo destino. Y te damos las gracias. Yo quiero darte las gracias porque eso fue lo que hiciste con este miserable pecador ciego espiritualmente. Pero desde aquel día que tú trajiste luz a mi vida, yo te quiero seguir todos los días de mi vida. Y así proclamo este evangelio para que todo aquel que ha creído fije sus ojos en ti y nunca deje de seguirte, Señor. Haznos preservar en esta santísima fe. Haznos preservar en este camino de vida eterna. Y también bendice al que hoy ha escuchado por primera vez este mensaje del evangelio y regálale la vida eterna, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús. Señor Dios, a ti te damos la gloria, el honor y la alabanza en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén.